Muy bien. Entonces, en este nuevo episodio de nuestra serie, que sería el número 4, vamos a ver cómo es mi actitud ante el mundo, ante el mundo. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Y esto se encuentra o se basa en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 27, que dice de la siguiente manera: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo, dice esta versión que yo uso. Entonces, hermanos, en esta mañana, dependiendo de cómo sea mi actitud con el mundo, yo voy a demostrar qué tan maduro soy en Cristo Jesús. Mire, le llamamos mundo o sistema mundial a todo el medio que nos rodea, en los diferentes lugares de la tierra en donde viven las personas. Cada región del mundo tiene sus costumbres, sus tradiciones. Algunos le llaman su cosmovisión, es decir, la forma en que ellos ven el mundo, la forma en que todos ven el mundo, la forma de vida de cada uno, de cada ser humano en todo el planeta. El mundo define el éxito. ¿Qué es el éxito? Ahí vemos a una persona muy exitosa. De hecho, puse algunas imágenes de gente muy exitosa. El éxito para algunos es tener prestigio, tener una buena chequera, tener un buen coche, tener una buena posición social, tener un buen prestigio ante los demás. Y la imagen que está en medio es de una persona muy hermosa, muy bella. En esa cultura, en esa cosmovisión, la mujer más hermosa es aquella que puede tener más anillos en su cuello, y de esa manera podemos nosotros ver que es una mujer muy hermosa, entre más anillos tenga en el cuello. En algunas otras culturas, la mujer más hermosa es la que tiene el labio más horadado, más agrandado, y así podemos ver. Y aquí hay una persona también de manera regional, y es un danzante de aquí de nuestra zona, Soque, de aquí de Chiapas. Mire, cada uno tiene una forma de ver el mundo, cada uno tiene una manera de observarlo, de distinguirlo, de apreciarlo. El mundo también tiene una forma de resolver los problemas, los desafíos de la vida. También tiene una forma de vida. Cada una de las personas del mundo tiene una forma incluso de lucir, de vestir, una forma de conducirnos. Y si vamos a las comidas, tenemos un mosaico de posibilidades. Y cada quien defiende como aprendió en este mundo a comer, a disfrutar de las comidas. Hay comidas, hay tradiciones, la manera en que uno se casa, la manera en que vamos a vivir en matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia, sin embargo, considera al mundo como un enemigo de Dios. Son tres enemigos que tiene el hombre. El primero de ellos es él mismo, nuestra carne. El segundo enemigo es el mundo. Y el tercer enemigo es el diablo. Ahí mismo en Santiago capítulo 1 y verso 4, ustedes pueden ver que el Señor nos manda a ser cabales, el Señor nos manda a ser perfectos, pero también nos dice que nosotros, hermanos, tenemos que procurar que la paciencia haga efecto en nuestras vidas. Y también nos habla acerca de nuestra relación
con el mundo. Mire qué maravilloso es esto. Bueno, Jesús fue tentado con la gloria de este mundo. Para él significó una gran tentación lo que el diablo le propuso. Dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 4, si usted va conmigo allí en la palabra, en Mateo capítulo 4, en las tentaciones del enemigo hacia Jesús. Una de ellas es precisamente mostrarle la gloria del mundo. Mateo capítulo 4 y verso 8 dice: de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo el diablo a Jesús: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Fíjese qué tentación tan tremenda. Porque la tentación hacia Jesús no fue cosa simple. Dice que él ayunó 40 días y 40 noches. Y cuando tuvo hambre, es decir, en su humanidad, él experimentó hambre porque no había comido 40 días y 40 noches. Él experimentó esa necesidad de alimentarse, de comer. Y cuando llegó esa hambre de alimentarse, el diablo se le apareció y le dijo: mira, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y come, sacía tu hambre. Pero en esa misma necesidad de Cristo Jesús, también el diablo le ofrece, el mundo le ofrece la gloria de este mundo. Lo llevó a un monte muy alto y desde ahí se divisaba los reinos del mundo. Yo puse ahí una fotografía, no sé si alguien puede saber de qué se trata. Una de las maravillas del mundo antiguo. Se trata de los jardines colgantes de Babilonia. El gran rey Nabucodonosor hizo de Babilonia un imperio y lo hizo una ciudad, un imperio glorioso. Y él un día se puso en su palacio y dijo: miren todo lo que he hecho con este imperio, miren qué hermoso es esto. Y los jardines de Babilonia eran de lo más, era una maravilla del mundo antiguo. Seguramente fue parte de lo que el diablo le mostró a Jesús. Le dijo: mira, todos los reinos del mundo y también sus riquezas. Y en una versión, creo que la 60, dice que les mostró su gloria, la gloria de este mundo. ¿Qué será eso de la gloria del mundo, iglesia amada? ¿Qué serán esas glorias que el mundo nos ofrece? ¿Riquezas? ¿Qué más? Nos ofrecen también comodidades. ¿Será que a todos en el mundo nos tratan igual? Algunos son mejores tratados en este mundo por la gloria que ellos tienen. Algunos les ponen alfombra roja. Algunos les dan medallas al mérito o por su valentía. Algunos les dan doctorados, honoris causas, por X o Y situación que hayan logrado en su vida, etcétera, etcétera. Y el mundo premia, el mundo corona, el mundo está siempre, ¿verdad?, coronando y les ofrece esa gloria, esa distinción. Entran a restaurantes muy lujosos, manejando coches muy lujosos, o incluso haciendo reportajes de esas personas por todo lo que han logrado, por su trayectoria, etcétera. Y esa es la gloria del mundo. Y Jesús fue tentado con eso. Jesús también fue tentado con lo que el diablo les dijo. Hoy sigue habiendo esa misma tentación para los discípulos de Cristo Jesús. Hoy sigue habiendo la tentación de lo que el mundo nos ofrece. Y por eso Santiago dice: si tú quieres ser maduro, perfecto y cabal, aguas. En otras palabras, cuidado con contaminarte con lo que el mundo te ofrece.
Hasta en los trabajos. Hay unas oficinas que son exclusivas, que están bien bonitas, bien acomodadas, con todas las comodidades. Y hay otras oficinas ahí, ¿verdad? El último, el de los empleados ahí, media fea. ¿Y dónde quiere uno trabajar? ¿Dónde uno quiere estar? Bueno, es que eso es lo que te ofrece el sistema de valores de este mundo. Hoy seguimos bajo esa tentación. El diablo sigue mostrándonos la gloria, el diablo sigue mostrándonos los reinos del mundo, los placeres del mundo. Y Santiago dice, tengan cuidado de no contaminarse con lo que el mundo les está ofreciendo hoy a los discípulos de Cristo Jesús. Hasta hace no mucho, en el siglo pasado, empezó la tendencia de las marcas, porque antes de ello no había. Uno se vestía con la posibilidad que hubiera, pero en el siglo pasado los mercadólogos encontraron que era muy rentable, muy redituable poder darle prestigio a una marca de zapatos, de ropa, de coches, y etcétera, etcétera. Porque cuando anda uno, mire, no es lo mismo andar un tenis Panam que vale 200 pesos, a andar unos, ¿qué? Ayúdenme. Unos Nike de Skechers, ¿no? No sé de qué marcas ahí. Porque el mundo nos y mire, uno se da cuenta, llega y ves lo que traen las personas. Bueno, hoy sigue siendo tentación para el discípulo de Cristo Jesús. ¿Cómo era el mundo en los tiempos de Jesús? Esta es la Semana Santa, la llamada Semana Mayor. ¿Cómo era el tiempo en el que Jesús vivía? Bueno, dice la Biblia que cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, el mundo estaba lleno de oscuridad. El mundo estaba lleno de oscuridad. Acompáñenme ahí en Mateo capítulo 4, donde estábamos por ahí, pero en el verso 16. Y voy a leer desde la escritura en el 14, cuando dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, porque en el 13 dice que Jesús volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahora sí, el verso 14, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, a los que vivían en región de sombra de muerte. Eso quiere decir que cuando Cristo Jesús llegó a ese pueblo que estaba asentado en tinieblas, dice el evangelista Mateo, ese pueblo vio gran luz y el mundo estaba en tinieblas. El mundo estaba en tinieblas, pero la luz vino a este mundo. Mire, en el mundo en el tiempo de Cristo Jesús estaba regido por Roma. Los romanos tenían el imperio y Daniel lo profetizó en esa gran estatua del rey Nabucodonosor, cómo iban a venir cada uno de los reinos. Y cuando vino Cristo Jesús, entonces Roma tenía todo ese imperio. Roma dominaba con sus costumbres, con sus tradiciones. Él representaba el gobierno político que regía la zona donde vivía Jesús. Pero también había un mundo religioso. Algunas de las sectas que la palabra del Señor comenta ahí son los fariseos, los saduceos y otros grupos religiosos. Pero mire, era un mundo religioso, pero hueco, seco. Había una simple religiosidad. Cristo Jesús dijo, este pueblo solamente me adora, ¿qué? De labios, pero su corazón está lejos
de mí. Hay una expresión que hace poco yo aprendí acerca de una secta que le llaman PIMOS. PIMO, que es una abreviatura que significa, está en inglés, significa físicamente dentro, mentalmente fuera. No sé cómo se dice físicamente en inglés, pero empieza con P, PH, ¿no? Físico. Físico. In, pues es PI, físico in, y luego mental, en inglés, mental out. Físicamente dentro, mentalmente fuera. Así le dice. Entonces ellos siguen perteneciendo a esa secta, porque si salen de la secta, pierden familia, pierden amigos, pierden, porque esa secta es una secta muy, los tiene bien agarrados. Y ellos ya despertaron. Ellos dicen, ahí nos tienen bien, tremendamente, ¿cómo se puede decir esto? Esclavizado, gracias. Entonces ellos siguen en la secta físicamente, pero mentalmente están fuera. Y me gustó esa frase, porque Dios nos libre de que aplique a nosotros. Físicamente sentados aquí, escuchando. Pero, where is your mind? ¿Dónde está tu mente? Dice mi solita, en la olla de frijol que se quedó allá en la casa. En la estufa, en el trabajo, en lo que vamos a ir a comer saliendo de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo religioso, regresando al tiempo de Jesús, así estaba. Solamente había una religiosidad, solamente era una parafernalia, es decir, solamente eran apariencias. Y además, estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Miren, la ley, ellos la habían hecho a su modo, de forma tal que criticaron a Jesús muchas veces. ¿Se acuerdan? Una vez le dijeron, oye, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y no es que no se la lavaran, no es que no tuvieran cuidado de lavárselas, sino que ellos habían hecho de ese mandato una súper exageración. Y hacían todo un ritual con una jarra muy especial y toda una ceremonia para que la gente viera cómo ellos se lavaban las manos. Y Cristo Jesús les dijo, si no contamina lo que uno come, contamina lo que uno, ¿qué? Saca del corazón, porque del corazón ahí se generan los hurtos, los adulterios y los asesinatos, y empezó el Señor a darles una lección. Ellos habían hecho doctrina, mandamientos de hombres y no de Dios. Se excusaban y decían, Jesús, ¿por qué? Mira cómo Moisés le dio chance de que se divorciaran. Llegaron al grado tal que por cualquier cosita insignificante, carta de divorcio. Los frijoles salieron muy salados, carta de divorcio. Y la ley lo aceptaba. Ese era el mundo religioso del tiempo de Jesús. La camisa quedó mal planchada. Estoy diciendo un ejemplo porque ellos no usaban camisa. Carta de divorcio. Y era permitido. Y Jesús le dijo, mira, Moisés lo hizo porque ustedes tienen un corazón duro. Por vuestro corazón duro. Pero en el principio no fue así. Es decir, ya lo que el Señor había puesto en el principio y ellos lo habían tergiversado completamente. En el principio el Señor creó al hombre, hizo una ayuda idónea y dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Pero ese es el mundo. Ese es el mundo en el que vivió Cristo Jesús. Y un día como hoy, estamos conmemorando la entrada triunfal de Cristo
en Jerusalén. Y este es un acto, hermanos, profético, hermoso y perfecto y cabal, porque era necesario que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que él entraría, que el Mesías entraría como un rey a Jerusalén. El rey llegó y Jesús entró a Jerusalén, hermanos amados, en esa entrada triunfal como un rey, como el rey de los judíos. Aunque sería, mire, más adelante crucificado, no sería reconocido como tal. Pero el plan de Dios, hermanos, era de que ese rey, manso y humilde, fuese a la cruz para pagar el precio del pecado por la humanidad. Acompáñenme en Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21 y verso 5. Mire qué dice la palabra del Señor ahí. Le dijo Jesús desde el verso 2, vayan a la aldea que tienen ante ustedes, allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganme. Si alguien les dice algo, respóndanle, el Señor lo necesita, luego lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti. Pero ¿cómo venía ese rey? Manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Y allá viene el rey de Israel, hermanos, ¿cómo? Manso. Por eso se dejó hacer de todo, porque él traía la misión de ser colgado en esa cruz. Ese rey del universo que se hizo hombre, llegó como un cordero que sería llevado al matadero. Pero ese rey tiene un reino. Y Juan el Bautista fue adelante de ese rey predicando de ese reino. Y como decía Juan Bautista, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos que se acercaba al mundo era nada más y nada menos que provisto por la figura de su rey, que era Jesús, el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, el que bajó de su reino. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Mire, los reyes magos, cuando llegaron a Jerusalén, guiados por las estrellas, dijeron que habían encontrado una estrella y esa estrella estaba profetizada, y cuando llegaron a Jerusalén y fueron a ver al rey Herodes, ellos dijeron, ¿dónde está? ¿Quién? El rey de los judíos. Ellos sabían que Cristo Jesús venía a ser un parteaguas en el mundo. Y entonces preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Eso está en Mateo 2:2. Pero también cuando estaba siendo juzgado por Pilato, antes de su sacrificio, y la turba enardecida le dijeron, mira, crucifícalo, condénalo. Pilato era representante del mundo político, Pilato era representante del gobierno. Y entonces también Pilato lo constató. Y en Mateo 27:11 le hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y cuál fue la respuesta? Tú lo has dicho. ¿Sabe qué quiere decir esa expresión? Estás en lo cierto. Es una afirmación. Ya me reconociste. Dice que la esposa de Pilato tuvo pesadillas, tuvo sueños. Qué hermoso, hermano, es cuando una esposa a uno le ayuda como ayuda idónea. Porque Pilato para él era cualquier disidente más. Se levantaban muchos disidentes en aquel entonces para derrocar al gobierno romano, pero la esposa de Pilato soñó. Y en el sueño le fue dicho que no era cualquier persona. Y llegó con su esposo y le dijo, por favor, no vayas a cometer un error, porque él
es el Hijo de Dios. Y entonces Pilato dijo, bueno, yo no lo condeno. Y se lavó las manos. Porque aseveró que él era el rey. Y hermanos amados, él es el rey de los judíos. En Mateo 27:37, si usted va ahí con su Biblia, cerquita de donde estamos, en Mateo 27:37, allá en casita también acompáñenos en esta lectura, que cuando al Señor lo crucificaron, dice, bueno, voy a leer del 35, echaron suerte para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta. Mire, ahora que estamos leyendo Mateo en el plan de lectura, le he dicho a la familia, subrayen en todo Mateo todo lo que dice para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, porque toda la vida de Cristo Jesús es un cumplimiento profético de todo lo que dijeron acerca de él. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Y el verso 37 dice, sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y mire, en Lucas 23:38, en esta misma escena, también dice que ese letrero fue escrito en griego, en latino y en hebreo. ¿Y qué pusieron en ese letrero? O Jesús es el rey de los judíos. Es que ese rey, hermanos, vino a este mundo a arrebatarnos del peso del pecado que había en nosotros. Ese rey vino a darnos vida, vino manso, pero en su segunda venida, hermanos, vendrá con vara de hierro. Va a ser muy diferente la venida de hace más de 2000 años a la venida en el futuro. El reino de los cielos se ha acercado, hermanos, y ese reino, mire, ese reino de los cielos vino a darnos un nuevo mundo a nosotros, a todos aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Ya no pertenecemos al mundo en el que antes vivíamos, ya no pertenecemos a ese mundo. Ahora, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios y a ese reino pertenecemos nosotros. Ya no somos de este mundo. Pertenecemos al reino del Señor. Pertenecemos nosotros a este reino, no porque seamos los mejores, sino porque Dios nos ha elegido por su gracia y por su misericordia. Pertenecemos nosotros a este reino porque el Señor nos eligió. Mire, así como el Señor eligió a Noé en medio de un mundo perverso y corrompido, el Señor vio a Noé y lo trajo. Así como el Señor eligió a Abraham en medio de una cultura gentil, pagana, caldea, el Señor vio a Abraham y dijo, de ti voy a hacer una nación. Y lo jaló, lo llamó, lo eligió, lo apartó. Así como el Señor, hermanos, llamó a cada uno de estos varones de en medio de una generación perversa. A Lot lo sacó de Sodoma y de Gomorra. Así a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para pertenecer a su pueblo, a su familia. Por eso nosotros somos llamados parte del pueblo de Dios y miembros de la familia del Señor. Y el Señor vio el mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, y eligió ahí su vida y mi vida. Y de ahí nos agarró el Señor. Y dice el apóstol Pedro ahí en primera de Pedro 2:9. Alguien por ahí incluso se lo sabe de memoria. Primera de Pedro 2:9. No sé si usted se lo sepa, pero dice que somos real, nación, pueblo adquirido por Dios,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de las tinieblas a su luz. Entonces, hermanos, nosotros fuimos elegidos para salir del mundo y para ser parte de la familia del Señor, de las tinieblas del mundo, de la oscuridad del mundo. Dígame usted cómo se vive en tinieblas. ¿Qué pasa cuando se va la luz? No, o sea, primero nos sorprende. A algunos les da miedo. Y otros dicen, ¿dónde? Empieza uno como a titubear. ¿Será que cerré la puerta? Y se escuchan unos ruidos. Están bien todos, porque estamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a la luz. Bueno, así vivíamos en el mundo, en medio de las tinieblas, con zozobras, con dudas, con miedos. Pero Dios nos eligió de las tinieblas para ahora vivir en su luz admirable. Qué maravilloso es el Señor. Mire, en San Juan 8:12, si usted va conmigo allí en la lectura de San Juan, capítulo 8 y verso 12, y cuando lo tenga puede decir un amén de que ya lo encontró. En San Juan 8:12 dijo el Señor: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas, porque ya no estamos en el mundo, hermanos, sino que ahora pertenecemos al reino del Señor. Él es la luz del mundo, y el que lo sigue no va a andar en ¿qué? Sino que tendrá la luz verdadera, o la luz de la vida, o la luz que da vida. Cristo Jesús es la luz del mundo, hermanos amados. Nosotros ya no caminamos en tinieblas, ya no caminamos en la oscuridad del mundo, ya no vamos a ciegas, porque el que va a ciegas no se da cuenta de que hay un hoyo por donde va a caer. Así vive el mundo. Pero usted y yo fuimos elegidos para ahora conformar al pueblo de Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos la luz, si nosotros tenemos la luz que es Cristo Jesús, entonces tenemos que aprender a evaluar las tradiciones, a evaluar todo a la luz de la palabra. Tenemos que aprender nosotros a evaluar lo que pasa en mi día a día con la palabra del Señor. El mandamiento y el consejo del apóstol Pablo es que nuestra madurez tiene que ver con no contaminarnos del mundo. Para ser perfectos y cabales, tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. Eso dice Santiago en ese verso clave que estamos leyendo de hoy. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas en sus aflicciones y mantenerse limpios de la maldad de este mundo. Tenemos que guardarnos sin manchas del mundo. En otras palabras, tenemos que guardarnos de la maldad de este mundo. Es decir, no dejarnos llevar o no dejarnos vencer de la maldad de este mundo, de sus costumbres. No dejar que el mundo nos corrompa, como la oxidación en el fierro. ¿Cómo empieza a oxidarse un fierro? Poco a poquito. Es lo mismo con el mundo. Cuando el apóstol Santiago habla de la mancha o de la contaminación, de la influencia, es como el óxido que empieza poco a poco a contaminar. Me gustó mucho esta versión que dice: no se dejen influenciar por el mundo. Hoy están de moda las personas que generan contenidos y muchas de ellas son considerados influencers. ¿Los han escuchado?
y tienen un poder de convocatoria, tienen miles de seguidores, millones de seguidores, y lo que esa persona diga tiene un peso, porque se han convertido en influencers. Bueno, tenemos que aprender a ver qué ideas tiene el mundo y no caer fácilmente en cualquier cosa si no está evaluada con la palabra del Señor. Tenemos que aprender, hermanos, a filtrar a la luz de la palabra todo lo que venga de parte del mundo. Y ahora sí, Ana Paula, ayúdame por favor a leer Romanos 12:2. Y yo lo voy aquí también a releer para que en el video salga más clara la palabra. Y a veces en el video ya no se escucha, ya lo escucharon. Entonces, a lo mejor vamos a conseguir un microfonito ambiental. Pero Romanos 12:12, ¿qué dice? Fuerte y claro. 12:2, perdón. Gracias. No. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es, amén. Mire qué dice esta versión: no adopten las costumbres de este mundo. No adopten las costumbres de este mundo. Tenemos que aprender a evaluar lo que está en el mundo. Y no nos vamos a adoptar. ¿Qué costumbres tiene el mundo, hermanos? Bueno, muchas. Hay que saberlas evaluar. Hay que saber ver qué dice. Y muchas de las frases, muchos de los refranes son del mundo. Pero ¿serán bíblicos? Esa es nuestra labor. Yo he escuchado a muchas mujeres en el mundo que dicen, mi marido de aquí a la puerta. Saliendo de la puerta, él es libre. ¿No lo ha escuchado usted? Qué bueno. No lo escucha. Pero así dice el mundo. Yo lo he escuchado. ¿Mando Lupita lo escuchó alguna vez? ¿Verdad que sí? Mi marido es de aquí a la puerta. Después de la puerta, él es libre. Que me traiga mi dinerito nada más y él puede hacer de su vida lo que él quiera. Bueno, hay que ver qué dice la palabra. Hay que ver qué dice la palabra. Bueno, San Juan 17:16, por favor. Vamos a ver Said. San Juan 17:16, ¿qué dice la palabra del Señor? El apóstol Pablo dice, no te amoldes, no adoptes las costumbres de este mundo. Y San Juan 17:16, ¿qué dice? Sí, güey. 17:16. Amén. Dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Palabras de Cristo Jesús. Ellos, hablando de sus discípulos, hablando de sus seguidores, ¿qué dice? No son del mundo. Así que esto quiere decir que nosotros, que somos seguidores de Cristo Jesús, no somos de este mundo. No nos acostumbremos a este mundo, no nos adoptemos a este mundo. Y ahora San Juan, en palabras de Cristo Jesús, dice, no somos de este mundo. El mundo te dice, bueno, ¿y por qué actúa así un poco raro? Pues es medio raro. No cae, no es parte de nuestra idea, no sigue como que la misma corriente, ¿no? Y nos vemos raros. Si es que estamos de Cristo y estamos fuera del mundo. Muy bien. San Juan 17:14, vale, por favor, ahí, aprovechando que estás ahí en el pasaje, ¿qué dice? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Yo les he dado tu palabra, la luz, dice este pasaje, y el mundo los aborreció. Qué tremendo, pero es una realidad. El mundo nos aborrece. ¿Qué será aborrecer?
nos hace un lado mejor. Rechazarlos, denigrarlos. Y esto va de niveles, esto es de niveles, hermano. El camino a la madurez es un camino en un nivel 1, en un nivel 2, en un nivel 3. ¿Y sabe qué ha hecho el mundo con algunos cristianos? Los han incluso ejecutado. Aquí en nuestro estado hay muchas comunidades indígenas en donde por no realizar las tradiciones o no ser parte o no colaborar, los han despojado, los han corrido, los han encarcelado. No vayamos muy lejos, aquí mismo en el estado. Pero es un nivel fundamental, es un nivel muy, muy fuerte. Nosotros todavía tenemos un poquito más de acceso, porque hasta ahorita nadie nos han encarcelado por ser cristianos. Y si llegara el momento, eso se va a poner muy interesante, porque solamente aquellos que de verdad están en Cristo van a decir, pues ni modos. De repente ha pasado en otros países, en donde por no querer trabajar para alguien que está casándose en matrimonios homosexuales, los han arrestado o los han, su negocio, ¿verdad? Les han quitado muchas cosas. Y esto es terrible, pero es una realidad. El mundo, hermanos, no es compatible con el cristiano y nos van a llegar a aborrecer. Así que si de pronto viene un apodo hacia nosotros porque no estamos en las costumbres de este mundo o una actitud o cualquier otra cosa, usted tiene que decir, gracias, Señor. Porque entonces voy camino a la madurez que dice el apóstol Santiago. No me voy a contaminar, gracias, Señor, porque ahora me están rechazando. Ahora ya no estamos obedeciendo las costumbres porque no soy de este mundo. Carmelita, ¿puedes leer Primera de Juan 2:2 para que veamos un aspecto más? Primera de Juan 2:2. Vamos a ver qué dice ahí. Primero de Juan 2:2. Amén. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Primera de Juan 2:2, ¿verdad? ¿Qué dice? Y es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es esa propiciación? Bueno, es el pago por nuestros pecados, el pago que el Señor hizo para que nosotros no perteneciéramos a este mundo. Pero luego dice, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿quiénes? Por los de todo el mundo. Quiere decir, hermanos, que en Cristo Jesús hay remisión, hay propiciación de nuestros pecados. Esto es maravilloso porque el Señor así lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía que iba a haber una propiciación. Mire, el hombre más sabio que ha pasado sobre la tierra después de Cristo Jesús, claro está, ¿verdad? Porque Jesús fue el hombre más sabio sobre la tierra. Pero después de Jesús está Salomón. Salomón fue un hombre exaltado por el Señor. Fue un hombre levantado por el Señor. Era una promesa de Dios, darle sabiduría. Y le dijo el Señor a Salomón, mira, como no has pedido la cabeza de tus enemigos, si no has pedido sabiduría para conducir a mi pueblo, bueno, sabiduría te voy a dar y además te daré gloria y te daré riquezas. Pero Salomón se dejó contaminar por el mundo. Dice la historia bíblica, textualmente, que las mujeres desviaron su corazón del rey Salomón. Tremendo esto. La ley, los que ya leímos Deuteronomio, los que ya leímos Levíticos, la ley establecía que cada rey en turno tenía que hacer ¿qué? Tenía que escribir una copia de la ley.
de su puño y letra, el rey tenía que escribir una copia de la ley. ¿Y sabe qué decía la ley para el rey? Que el rey no tenía que tomar muchas mujeres, muchas esposas. El hombre en decadencia, hermanos, no tiene llenadera. Y el mundo, mire, le va ofreciendo y le va ofreciendo. Por eso no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. No, porque lo del mundo es pasajero. Las modas pasan. Y a veces aquí entre paréntesis digo, bueno, ¿quién será que dictará el amor? Porque yo leí hace poco que ahora en esta primavera, verano 2025, regresan, dicen, los pantalones de los 70s, que van a tener acampanado aquí abajo y la blusa que hay que andar es una blusa así color, ¿qué color? De flores. Sí, creo que sí. Creo que el Saí también ya lo vio por ahí. Y tenemos que andar ahora también un chongo de este lado, así, peinado así, y unos zapatos así de plataforma. Eso es lo que hay que vestir ahora en el verano 2025. ¿A quién se le ocurrirá? A mí me gustaría trabajar de eso. Y ahora la moda, ¿verdad? Yo voy a estar ahí poniendo ahí, voy a estar escribiendo y no sé cómo le hará. Voy a investigar y voy a ver por dónde dan ese trabajo. ¿Quién lo pondrá? ¿Quién lo dictará? ¿Quién sabe? Exactamente quién sabe. Pero en la pasarela pasan ahí, ¿verdad? Las modelos vistiendo así. Las marcas, las grandes corporaciones. ¿Y qué hace la hermana de Iglesia Bíblica Gosén? Así poco a poquito va saliendo, ¿verdad? Lo compran, se lo ponen, ¿verdad? Y luego casual aquí, dicen, no. Y mire, eso es una realidad. Lo digo de broma, pero es una realidad. Pero dice que lo del mundo es temporal. Incluso los grandes imperios son temporales. Vaya usted a Palenque, Chiapas, y va a ver usted todo el gran mundo maya que había en la época de los 1500, 1400, y hoy solamente son, ¿qué? Son ruinas, porque todo lo que el mundo ofrece es temporal. Salomón sabía que no debía tomar muchas mujeres. Sin embargo, ¿qué pasó con Salomón? Miren, nada más tuvo 700 esposas reales. Con todo lo que implica la realeza, el abolengo, ¿no? Con todo lo que implica el casamiento. De forma tal que usted estaba allá en Jerusalén y de repente salían los fuegos artificiales. Bueno, no sé si había fuegos artificiales en aquel entonces, ¿no? ¡Pum! Todo el lujo, porque en el tiempo de Salomón, Dios lo bendijo con tanta sabiduría. Si alguien probó los placeres de este mundo, fue Salomón. Si alguien probó los placeres de la carne, mire, mujeres, y no cualquier mujer. Yo creo que las mujeres de Salomón, hermano, no eran cualquier mujer. Reinas de otros reinos, mujerones, cultas, hermosas, preparadas. ¿Cuántas tuvo Salomón? 700 esposas. Usted estaba en Jerusalén y de repente veía todo el abolengo, los carruajes tirados por caballos finos de Egipto, y la gente decía, es que el rey se está casando. ¿Qué boda será? Creo que es la boda, la número 200, creo. Creo que van la 210. Y todo, ¿verdad? Todo el séquito ahí. Yo creo que ya está uno más grande de edad. Ya está uno más grande. ¿Qué boda será? Creo que la número 500. $700 esposas reales. Y no le bastó eso. Más
300 esposas no reales, para no decirlo feo. ¿Eh? Un montón, ¿no? Un montón, ¿no? 1000 mujeres. Dios de mi vida. Hermanos amados, mire, esto era el extremo. El hombre más sabio del mundo, contaminado por el mundo. 1000 mujeres para él solito. Carros, carruajes, palacios suntuosos, prestigio, la gloria de los reinos vecinos, dinero. Bueno, no había papel, dinero como ahora, pero plata, piedras preciosas. Dice la palabra de Dios textualmente que en el tiempo de Salomón la plata era como ¿qué? ¿Se acuerdan? Como piedras. ¿Quién, hermanos amados, ha tenido esta suntuosidad como Salomón, que tuvo tanto, el mundo le ofreció y Salomón se dio gusto y placer con todo lo que el mundo le ofreció? Concubinas, mujeres, platas, piedras preciosas, regalos, animales exóticos, esclavos. ¿Qué más le pudo haber pedido al mundo Salomón? ¿Sabe qué dijo Jesús? Necio, le dijo. Aquel hombre, necio. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, pero perder su alma? Y ese hombre, Salomón, ahora lo tenemos escribiendo el libro de Eclesiastés, pero ahora lo está escribiendo reflexivamente, el libro de Eclesiastés. Y yo le invito a que usted lo lea. Siempre leo Eclesiastés. Me gusta mucho Eclesiastés. Léalo, hermano, Eclesiastés. O escúchelo. También eso es muy padre. Hay Biblias que tienen audio. Escuche el audio de Eclesiastés. Él es Salomón hablando ahí. ¿Y sabe cómo dice Salomón en ese libro? Le dice, todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo lo que yo he tenido es como a querer atrapar el viento. No es nada, es vano. Nuestros esfuerzos por quedar bien con el mundo, los placeres de este mundo, las preocupaciones de este mundo, el estrés de este mundo, las riquezas de este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es vanidad. Y me encanta una parte donde dice, he aprendido, dijo Salomón, he aprendido que lo único bueno que el hombre puede hacer es disfrutar del trabajo de sus manos. Ahora vamos a tener unos días de asueto. Le pido en el nombre del Señor que deje la escoba, que deje el trapeador, que deje el sartén, que deje su chamba que hace, varones y mujeres. Agarren unos 2,000 pesitos, 2,000 pesos, depende del presupuesto, y disfrute. Disfrute. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, ahí luego me mandan una foto de están disfrutando. Tómense un buen caldo de ¿qué? Y disfrútelo. Disfrútelo. No queremos que se acabe el ahorrito, ¿verdad? Que ahí estamos guardando y también no hay que acabarlo tal vez así de pronto, pero un poquito, hermano. Dice Salomón, yo tuve todo y era vanidad de vanidades, porque así es el mundo. Solo nos ofrece una apariencia, es un espejismo. Un día estamos, el otro día no estamos. Y terminó Salomón diciendo, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, el mundo tiene costumbres, aguas con las costumbres del mundo. Cuidado con aquellas frases, aunque sean muy ilustres, entre comillas, de los que nos antecedieron.
porque hay que evaluarlas a la luz de la palabra. Dicen algunas de ellas cosas ciertas, pero algunas no son ciertas. No las apropiemos hasta hacer una evaluación de ellas por la palabra del Señor. Jesús fue tentado con la gloria de este mundo. Y nosotros, siendo hermanos discípulos de Jesús, también seremos tentados con lo que el mundo nos ofrece. Cuidado, cuidado con ver el espejismo del mundo, con ver, hermanos, atractivo el mundo. Y sí lo es. Y sí lo es. No es lo mismo estar en una cola común que en la cola VIP. No es lo mismo estar recibiendo una alfombra roja donde vaya uno a ir pasando por las piedras de este mundo. Pero cuidado con la tentación del mundo. El Señor, hermanos, vino, dejó su reino y vino un día como hoy, que es el domingo de Ramos, ¿verdad? Y la gente tendía sus mantos y con ramas y decían, oh, sana. Y la traducción de oh, sana es sálvanos, sálvanos, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ¿sabe qué, hermanos? Él llegó a Jerusalén, llegó, entró como un rey, y Él es el rey de nuestras vidas. Él es el rey de nuestras vidas. Y ese rey nos ha elegido y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ya no vivimos, mira, ahora ciegos. Cuando venga una decisión importante en nuestra vida, ya no estamos ciegos. Ya no vamos a decir, a ver cómo le hizo mi abuelito allá en 1830 y tantos. A ver cómo le hizo mi papá, porque a lo mejor tuvo razón, pero a lo mejor no. Pero lo que tenemos que decir ahora es, a ver qué dice la palabra para resolver esta situación. No sé qué quiere. ¿El micrófono? ¿Mi apuntador? Ah, sí. Pero no pasa nada. A ver qué dice la palabra. Gracias, hermanos. A ver qué dice la palabra del Señor. Gracias, hermanito. Mire, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Evaluemos con la palabra la tradición y las costumbres de este mundo. ¿Sabe cuál es la madurez que dice Santiago? Limpiarnos, no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece. Amén. Oremos al Señor.